ya nos vas a decir. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Quisiera en primer lugar agradecer aquí al señor cónsul Luis Garranzo, agradecer por supuesto a mis invitadas. Estamos muy felices de tener con nosotros en esta sesión a Zulema Lem, a la señora Marquesa Teco y por supuesto a Cecilia Requena. Quiero agradecer también porque esta es la última sesión que vamos a tener en este ciclo que hemos iniciado hace 5 meses. Y en ese sentido quisiera darle las gracias justamente a Denise Aguilar, con quien hemos trabajado estrechamente y correteado con esto, y a toda la gente también del Centro Cultural de España. Por otro lado, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Aquí veo amigos de muchos años, amigos muy queridos, amigas queridas, y muchísimas gracias de venir a escuchar a este trío tan importante. Este ciclo lo habíamos denominado Nacer Mujer, en alusión, por supuesto, a el poema de Adela Zamudio, Nacer Hombre, pero también tenía el nombre Si nos permiten recordar, para también hacer memoria y rendir homenaje a, obviamente, Domitila Chungara. Sí, que con su dicho famoso, si me permiten hablar, claro, lo hemos cambiado un poquito, pero es el mismo sentido, aquí es si nos permiten recordar. Y en este año del Bicentenario hemos querido justamente realizar un homenaje a las mujeres, pero no queríamos tener a las mujeres aquí o a personas que vengan a hablarnos sobre el género y sobre la mujer o las mujeres. Queríamos más bien, rindiéndoles un homenaje, una cosa muy simple: escucharlas, escuchar su vida, escuchar su trayectoria, escuchar sus luchas. Ese creo que es el mejor homenaje que nosotros hemos querido hacer y hemos tenido a lo largo de estos 5 meses. En la inauguración de este ciclo hemos tenido, por ejemplo, el honor de tener a 2 artistas que por un lado han recitado el poema de Adela Zamudio y por otro lado han leído un extracto del testimonio absolutamente impresionante y conmovedor. Ojalá que lo puedan escuchar en YouTube, pero realmente es muy, muy lindo. En el segundo ciclo hemos tenido, se llamaba Alumbrar, y denominamos a ese conversatorio Alumbrar en alusión a esta doble relación que hay con la palabra de alumbrar, ¿no? Las mujeres que alumbran, por un lado, físicamente, que dan vida a las guaguas, y por el otro lado, la luz que dan y que tienen. El tercer ciclo se llamaba La política, pero no la política de los políticos, diríamos, ¿no?, sino la política básicamente desde la vida cotidiana. Queríamos escuchar a mujeres que se dedican en su vida cotidiana a la política. La cuarta sesión ha sido sobre mujeres y arte, y ahora tenemos esta sesión sobre tierra, territorio, medio ambiente. Se ha tratado también de invitar a mujeres de distintos departamentos, ¿no?, en la medida de lo posible. Entonces hemos tenido mujeres de Tarija, de Potosí, del Alto y por supuesto de la ciudad de La Paz. Hoy entonces estamos cerrando este ciclo y muy contentas y agradecidas de tener a Zulema, a Cecilia y a la señora Marquesa. La dinámica que hemos tenido hasta ahora es una primera ronda donde cada una de ellas va a intervenir y va a relatar su vida un poco, cuando era joven, cuando era niña, de dónde viene, porque la idea es que las conozcamos también en su vida. La segunda ronda es más bien sobre las luchas, el día a día que han tenido y tienen hoy, y finalmente la tercera, pues retomamos algunos temas que hubiéramos dejado
en el tintero. Mi rol aquí no es de hablar, salvo ahora, sino más bien de hacer preguntas, de hacerles hablar más a ellas, ¿no? Entonces, a partir de ahora yo casi voy a hacer unas preguntitas y listo, ¿no? Y luego al final, pues se da también la palabra al público para que ustedes les pregunten lo que consideren importante. Listo, entonces dicho esto, le invito en primer lugar a Cecilia para ver de dónde viene Cecilia, si es de La Paz, si es de qué departamento, qué ha hecho en su vida, cuál ha sido su juventud, dónde se ha criado. Y la misma pregunta iría para la señora Marquesa Teco y para Zulema. Gracias. Gracias, Rosana. ¿Cuánto tiempo más o menos? 5 minutos, ok. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias de verdad, Rosana, y a todas las personas de NIS que han estado organizando esto. Por todo lo que escucho, es realmente un privilegio estar aquí y es muy bueno volver a ver a doña Marquesa desde hace tiempo que no nos estábamos viendo, y a Zulema de toda la vida. Estamos recordando que éramos vecinas en la Sánchez Lima. Y muchas gracias a la ESID y saludos al cónsul, bienvenido cónsul. Y muchas gracias a todas las personas que están aquí para acompañarnos esta noche. Ha sido lindos reencuentros, se han dado ya al iniciar. La pregunta es, ¿cómo comenzamos, ¿no? Desde nuestros años mozos en esta preocupación? Yo tengo algunos hitos que les podría contar. Por ejemplo, una primera vacación en la cabaña de la Torre en Suticollo, Cochabamba, Pili. Ahí es como que, claro, yo era de Sopocache, vivía en la Sánchez Lima, teníamos algo de naturaleza, sí, ¿no? La Plaza Baroa, ¿no? Los árboles de la plaza, y un poco más al sur, bueno, en fin, para algunas visitas, ¿no? Pero esa intensidad de naturaleza me quedó, o sea, fue un shock maravilloso para mí, de muy chiquitita, era muy chiquita, una niña, y estuvimos ahí en la cabaña de la Torre. Entonces ahí esa conexión con la naturaleza fue muy fuerte, ¿no? Me acuerdo que tenía unas castañuelas y andaba cantando sola alrededor del río y quería estar sola con la naturaleza, eso lo recuerdo muy claramente, y parecía una loquita, pero ya, uno sobrevive a esas cosas, porque por supuesto que los chicos te hacen, ¿no? te cobran esas cosas. Otro recuerdo que tengo es el colegio, cuando en una clase de biología, nuestro profesor, que era un japonés, Miyagawa, nos comentó cuánta selva tropical, entonces siglo pasado, se estaba perdiendo por minuto, y entonces estaba haciendo una relación con canchas de fútbol, me acuerdo bien de eso. Y me acuerdo haber salido así al recreo como, ¿no? Sin poder respirar de la impresión de lo que estaba pasando mientras nosotros transcurríamos por la vida. Fue muy impresionante eso y seguramente me marcó por el resto del viaje. Otro hito que tengo, que el otro día lo recordaba con mi mamá, que tiene una memoria de elefante. Yo pensé que era después, pero mi mamá dice que era ya en colegio, cuando en un San Juan, donde aquí las fogatas no eran todavía prohibidas, no había mucho, sí, pero tampoco había mucho rollo al respecto, era una tradición y todo el mundo y era bella tradición, la verdad, todos tenemos lindos recuerdos de San Juan, ¿no? Pero de algún modo yo ya tenía el problema de la quema y decidí ir a las calles a tratar de convencer a la gente de que apaguen su fogata y se diviertan de alguna otra manera, y mis papás horrorizados iban detrás mío temiendo que me pudieran, no sé, decir algo agresivo, ¿no? Bueno, pero no. Mi mamá se acuerda que era por acá, por la Zoilo Flores, que andaba yo ahí charlando con la gente, etcétera. Entonces ya tenía como una inquietud muy visceral, diría yo. Y luego dos más les voy a contar para no alargar mucho esto. Pucha, toda la época de los 90, esa generación maravillosa que ha hecho esos avances, ¿no? La Ley de Medio Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, toda esa década increíble en que el mundo entero, ¿se acuerdan de ECO 92 en Brasil, ¿no? Toda esa cosa, yo era junior ahí, una chica junior saliendo de la U, y claro, aprendiendo de toda esta gente, ¿no? De la Tere Flores, por ejemplo, una activista a full, ¿no? De la María Marconi, de tanta gente, la Zulema, bueno, en fin, tanta gente que
nos enseñaba el tema ambiental. Yo no sé por qué no estudié biología, me fui a las ciencias sociales, y de ahí un otro y último hito que para mí fue muy importante y que se conecta con otro que voy a mencionar en los 90, que fue Gudinas, Eduardo Gudinas, que llegó a Bolivia y que creo que lo que hizo fue saltar el tema ambiental a ecología política, entender todas las conexiones, si te interesa la vida, al final estás hablando de economía, estás hablando de poder, estás hablando de Estado, estás hablando de todo, y metes tus narices en todo, y es por eso que somos tan incómodas a ratos. Y el punto previo que quería decir era el Mario Buduán, que el Mario nos reñía, porque le parecíamos, creo que con justicia, unas urbanas ecologistas, ¿no?, que sí, teníamos nuestra sensibilidad, pero que no entendíamos la realidad del país. Y Mario nos reñía, teníamos unos foros de debate de Prodena, era un lugar de voluntariado, compartíamos con la Tere y la Jenny Grünberger y otras, y ahí Mario era duro con nosotras, pero esas cosas que se te quedan, ¿no?, como que hay algo que no estás entendiendo bien, y creo que cuando ya pasamos a la fase de Gudinas pude entender todo eso bien, y todo se ha ido combinando, y con esto ya termino, que ya no es un hito, en que siempre me ha interesado lo común, ¿no? Mis estudios siempre me han llevado a eso, porque alguna vez yo me preguntaba, ¿qué tiene esto en común con esto, ¿no? Las cosas, me encanta aprender, y andaba estudiando esto, aquello, y decías, bueno, no sabes lo que quieres, pero al final era lo común, que me llevaba a esta cosa de lo común, que creo que es también el ámbito de la política, entendida en términos amplios, no necesariamente la política partidaria, pero finalmente ahí he terminado, pero muy recientemente. Todo lo previo ha sido básicamente activismo, voluntariado, no sé, investigación, reflexión, eso, ¿no? Siempre pensando en lo común, y creo que ahora el tema mal llamado ambiental, yo creo que es el castellano no nos ayuda para expresar de lo que estamos hablando, ¿no? Los idiomas nativos tienen mejores palabras para eso. Y no son solo palabras, son visiones, ¿no? Pero bueno, creo que ahora está claro que estamos hablando de lo vital, de algo existencial, y en el siglo XXI se ha vuelto más existencial, ya no se ha vuelto solo una cosmovisión más sabia de las cosas, sino que si no somos capaces de entender, por ejemplo, la radicalidad de la interdependencia, y más aún nuestra, de la naturaleza, estamos realmente yendo, como estamos, al precipicio. Eso. Le pasamos el turno. ¿Sí? Hola. Bien, saludarlo acá a todos los presentes, hermana, un gozo de verla a todos y a todas. Entonces, acá gracias por la invitación de Roxana y Denise, a través de Alejandra, ¿no? Siempre no se olvidan de Marquesa, agradecida, ¿no? Estamos acá, gracias a Dios, estamos acá junto con ustedes, siempre escuchándonos y cada uno de nosotros. Yo no soy profesional, pero soy expositora, ¿no?, como si fuera profesional, ¿no? Me siento con alegría, con gozo, ¿no?, ante ustedes y ante el Señor que nos mira, ¿no?, todos los días. Tenemos a un Dios que nos creó y nos trajo en este mundo, que nos cuida, nos da la fortaleza, nos da la naturaleza, nos da la tierra que fluye leche y miel, ¿no?, donde nosotros mezquinamos que se destruya, y para todo el mundo nos da oxígeno. Y tengo mis 3 hijas que están acá presentes, ¿no? Ellas están acá en La Paz. Tiene su marido, mi hija mayorcita, y la otra está estudiando, ¿no?, de enfermería, licenciatura, y la otra trabajando en Senda Verde, ¿no?, para ayudarse entre hermanas. Y también me ayudan, ¿no?, en vender mis artesanías. Soy artesana, tengo mi chocolate y artesanía, ¿no? Tal vez me van a colaborar en comprar, ¿no?, porque el TIPNI es bien larga para el viaje. Bien, contarle de mi vida, ¿no?, cómo fue mi crianza, ¿no? Yo nací en mi comunidad Puerto San Lorenzo y la amo hasta ahora, no desprecio mi comunidad, y el TIPNI es el que nos da la vida, la fortaleza, ¿no?, que nos da hasta hoy y el mundo entero. Yo soy de Puerto San Lorenzo, nacida ahí. Antes
nuestras madres nunca venían en los hospitales en las ciudades, ¿no? Era nomás en el campo. Y allá yo nací en el Puerto San Lorenzo. Ahí estudié hasta quinto curso estudié, pero no terminé de estudiar, ¿no? Pero tengo esa inteligencia de hablar ante ustedes con palabras fuertes y con energía, ¿no? Yo siempre me gusta dar esa energía con aliento, ¿no? Para todas las quienes me escuchan, acá no, Zulema, la señora, y da fortaleza. Estudié ahí de quinto curso, entonces ahí me crié y ahí también como antes nuestros ancestros, no es como en estos tiempos los jóvenes se buscaban marido, ¿no? Se buscan marido entre ellos. En cambio antes era entre viejos, hablaban al papá de la mujer, al hombre, y ya cuando acordábamos ya, este va a ser tu marido, tu mujer, le decía. Y ni por más que nosotros no hayamos querido, pero ellos nos ofrecían para chicotearnos, ¿no? Y así, pero gracias a Dios ahora yo sigo con mi esposo, con quien me juntó mi madre, me casaron en registro civil, ¿no? Y tuve mis hijos, tengo 8 hijos, 8 hijos, 4 hombres y 4 mujeres. Gracias a Dios, ¿no? Y ahora ellas me están ayudando en vender mis artesanías. Así fue mi vida y después ahí empecé, cuando ya me casé con mi marido, me dieron cargo de ser presidenta de la organización de ahí, de Club de Madre. Entonces así empecé y lo dirigí. Y luego, después de ser Club de Madre, me dieron presidenta de Junta Escolar, ¿no? Ahí, como decían antes que no había escuela en las comunidades, ya había escuela, ya eso de tiempo siempre ha habido, ¿no? Pero no había bachillerato, ¿no? Hasta quinto curso nomás era. Pero todo eso lo hemos pasado, yo con mi juventud he sido deportista también, ¿no? He sido presidenta del deporte, campeonato jugábamos en los días sábado, domingo, ¿no? Y nos gustaba jugar. Y hasta hoy lo mantenemos en nuestra comunidad, el campeonato. Seguimos jugando nosotros las mayores, ¿no? Contra las hijas ahí de la escuela. Es un lindo estar en el campo donde yo vivo, ¿no? Puerto San Lorenzo, lo valoro. Y ahí se inició también cuando ya recién iba a haber cuando ya se iba a organizar la subcentral del TIMNE. Ahí empezó a organizarse esa subcentral del TIMNE. Era bien bonita, éramos unidos toda la gente, ¿no? Mujeres y hombres. Y así fuimos avanzando ese tema. Y mientras yo también, como digo, fui también autoridad en mi comunidad. Luego de ser presidenta de madre, de club de madre, deporte, de junta, ya me dieron el cargo de capitán grande, ¿no? Así fue que ya me vine a Villanueva, cuando hubo un encuentro de comunidades nuevamente para cambiar los dirigentes, ahí donde me eligen ya ser presidenta de subcentral de mujeres del TIMNE, ¿no? El 2016, digamos. Así empecé a ver como ya antes ya habían hecho la marcha los ancestros, y bueno, así fui aprendiendo hasta hoy, donde yo valoro muchísimo nuestro territorio, nuestro Parque Nacional Isiboro Sécure TIMNE, porque era de doble categoría, ¿no? Donde quisieron pasar la carretera por el medio del corazón del TIMNE. Y eso fue una lucha tremenda para mí cuando fui dirigente allá. Pero nunca me dejé defraudar yo, ¿no? Les agradezco, aquí algunos de ustedes han ido en el TIMNE a defender también, cuando Amparo Carvajal también estaba allá, ¿no? Todos, aquí creo también las otras hermanas. Ha sido
un apoyo también que me han dado a mí como presidenta de las mujeres de la subcentral. Y me fortalezco, me alegro verlo nuevamente y seguir adelante en esa defensa de nuestra naturaleza que nos da el aire puro a todo Bolivia y el mundo, porque sin los montes, sin los bosques, no habrá pues oxígeno, ¿no? Y eso es lo que yo entiendo hasta ahora como ese tema ambiente, como dicen, ¿no? Hay que valorar el ambiente puro que nos da la flora, la fauna, que allá hay harto, pues, ¿no? Flores, de diferentes flores, y también los animales que viven dentro del monte y dentro del agua. Por decir, ya el agua también es contaminada por el polígono 7, porque allá ya hay cocaleros y a veces botan los químicos, los frascos, ¿no? Eso siempre lo he dicho cuando voy así, no lo que yo anuncio. Y así ha sido mi vida de mi juventud, ¿no? Ha sido alegría para mí, con mis padres que también estaban, mi madre ha ido a la marcha. Y bueno, eso lo he valorado profundamente hasta hoy, ¿no? No me olvido y seguir adelante en la lucha, en lo que seguimos defendiendo con todos ustedes. Por eso le anuncio ante ustedes. El territorio es un oxígeno para todos nosotros, de Bolivia y el mundo entero, ¿no? Eso es lo que yo le anuncio, y así ha sido mi vida también para entrar a ser dirigente de la subcentral de mujeres del TIPNE. Y yo denunciaba, ¿no? Porque era mi mandato ante mi pueblo, ante mis comunidades. Han habido políticos también, han ido a quererme atraer. Y yo le he dicho que no, tengo que cumplir el mandato de mis comunidades que ellos me han elegido a defender, a ser como autoridad que responde, ¿no? Entonces así ha sido, y ha sido una lucha tremenda. En el centro de gestión también tuvimos encuentro en 2017, donde ahí me palea un militar, ¿no? Donde yo le he dicho a los militares de que vayan al polígono 7, eran 36 lanchas, llevando por carretera, por el Tarumá, por una estancia, y iban llevando en movilidades, las 36 lanchitas que llevaban ellos. Y ahí le hablé al comandante, le dije que él tenía que respetarnos, y donde me palea y me da garrote en mi cabeza y me tumba. Y luego me levanto, le digo yo que todos tenemos el derecho de respeto, le digo. Tanto como usted me tiene que respetar a mí, usted es una autoridad, yo también soy autoridad, le dije. Y le di palo también yo, lo tumbé también, ¿no? Para que vea que una mujer puede, pues. Y ahí los otros volcándose, los otros. Era una lucha tremenda para mí, hermanas y hermanos que están presentes. Era un lloro también, a veces yo lloraba, pero ahora yo no me siento de llorar, me siento fortalecida ante ustedes, con todos ustedes, para seguir defendiendo lo que es el territorio, el Parque Nacional Isiboro-Sécure. Y siguen entrando pues en el polígono 7. Eso es lo que yo le anuncio, eso sería lo que es de lo que es mi vida, ¿no? Y tengo ahí mis hijitas que me colaboran, me apoyan. Cuando hubo la consulta también me han querido palear, y bueno, eran chicas todavía mis hijas, sacaron su chinelita porque me estaban sacando fotos, le pusieron ahí en el para que no me saquen fotos. Eran estas dos chicas, eran más chicas. Así querían acusarme los de la consulta previa. Y no ha sido consulta previa, porque solo a uno lo cogían y lo llevaban en la playa o en los chacos o en las estancias, esa consulta previa que dije había, ¿no? Eso ha sido, así yo he aprendido y sigo, tengo en mi mentalidad, no sé escribir, pero tengo esa mentalidad, esa conciencia en mi idea, lo que voy a decir ante ustedes, ¿no? Y me da fortaleza y con ganas. Eso sería, y muchas gracias.
Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Rosana, por la invitación y también al Centro Cultural de España, a Ceci, a doña Marquesa, pero también, sobre todo, a todos y cada uno de ustedes. Yo veo gente aquí muy entrañable que ha marcado mi vida. Y por eso yo creo que este proceso, digamos, del medio ambiente y todo esto, como bien decía la Cecilia, no es una cosita aparte. Esto es todo es integral, es decir, abarca todos los ámbitos. Y por eso yo creo que cuando me han pedido que haga esta charla, que me parece súper interesante, porque generalmente vamos y damos conferencias o charlas, ¿no ve? Pero hablar de uno mismo no es tan fácil, ¿no ve? Pero entonces uno va buscando a estas alturas de la vida cuáles son los hilos. ¿Cuáles son los hilos, digamos, que se han ido tejiendo? Y con esto yo quiero decir, bueno, yo nací en 1960, ya, y nací aquí en La Paz. Mi padre era piloto, se llamaba Walter Lem. Él se accidentó el año 61, o sea, yo tenía 1 año, ya. Y quienes me criaron fueron mi abuela, mi mamá y mis tías. O sea, siempre ha habido un referente materno en mi formación, por un lado. Pero por el otro lado, el otro tema que creo que es importante decir es que todas eran benianas. Ellas salieron del Beni, de Trinidad, en la inundación, a raíz de la inundación del 47. El año 47 hubo una inundación enorme. Primero salió mi madre, que salió el 49 por ahí, después salió mi abuela y mi tía el 51. Pero mi casa, la Silvia, todos, varios han conocido aquí, tú también, el departamentito en el que vivíamos desde siempre, en la Sánchez Lima, ese departamentito siempre estaba lleno de tías, abuelas, de tíos, abuelos, de tías, ¿no es cierto? Que hablaban, ¿de qué hablaban? Del Beni, de las personas, de sus conocidos, de sus familiares que habían dejado, ¿no? Se comía comida beniana, me mandaban a mí a comprar las tortillas de donde doña Julia, y yo iba porque siempre había té en la casa, ¿no es cierto? Pero claro, yo me he criado prácticamente como hija única, y en esos juegos solitarios uno va escuchando a los mayores, y eso se convierte en una fascinación. O sea, yo siempre tuve una fascinación por el Beni, ¿sí? Desde pequeña me parecía fascinante, ¿no? Era mágico. Entonces eso fue, después yo estudié en el colegio alemán, después en la UNSA, pero yo estudié en sociología en un momento que creo que fue fantástico, porque aquí tengo a mis profesores, la Rosana ha sido mi profesora, el Ramiro ha sido mi profesor, la Silvia ha sido mi mamá Silvia, ¿no es cierto? Y claro, todas estas personas han ido marcando mi formación. Y yo creo que, por ejemplo, el Ramiro, los dos Ramiros, el Ramiro Molina Barrios y el Ramiro Molina Bostu, me han mandado a mi primer trabajo de campo, cuando todavía era estudiante. ¿Dónde me han mandado? Me han mandado a vivir a una comunidad de origen que se llamaba Yanaguaya, en el cantón Aucapata. ¿Qué cosa yo he aprendido ahí? Ahí he aprendido todo eso, lo que era el manejo de los pisos ecológicos, ¿sí? Igualito como mencionaba el Murra, ¿no es cierto? Yo lo podía entender y lo podía ver. Entonces sí había un manejo del espacio que es diferente, por un lado, pero por el otro lado también aprendí otras cosas. Aprendí las relaciones conflictivas entre una comunidad de origen y las comunidades de ex hacienda que rodeaban a esta comunidad de Yanaguaya, y la relación de todas estas con el pueblo de los vecinos. Eran unas relaciones muy conflictivas, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también yo aprendí en la comunidad donde yo vivía, que era Yanaguaya, ¿no es cierto? Yo aprendí del orgullo de la comunidad de origen por haber defendido sus tierras y por sentirse orgullosos de no haberse dejado meter en una
ex Hacienda, es haber sido controlados por la Hacienda. Sí. Entonces, esas cosas creo que han sido bien importantes. Y luego, claro, definitivamente donde he aprendido a investigar, porque yo creo que mi perfil se basa yo amo la investigación, ¿ya? Y me gusta hacerla bien hecha, pero que al mismo tiempo sea útil, o sea, que dé líneas, que sirva, ¿no es cierto? Entonces, no es tanto como investigación aplicada, sino es un poco más profundo, pero digamos planteando propuestas de acción. Y entonces ahí mi formación como investigadora se la debo a mi mentora, Silvia Rivera, en el taller de Historia Oral Andina, a los compañeros y compañeras del taller de Historia Oral Andina, porque yo ahí aprendí a hacer fichas, ¿ya? De todo lo que leía y de los documentos, de los archivos, aprendí a entrevistar. ¿Cuántas entrevistas no me habrá mandado la mamá Silvia? ¿No es cierto? De un lugar a otro, de donde don José Clavijo, ¿no es cierto? Entonces yo iba aprendiendo también a entrevistar y también aprendí a escribir, ¿ya? ¿Y cómo se escribía? Se escribía con máquina de escribir, con papel de periódico en rollo, con tijera y con escocho, así se escribía, porque se escribía, no mamá Silvia, escribíamos y le tirábamos, y de pronto había un párrafo que no era de ahí, era de más adelante o de más atrás, entonces metíamos tijera, escribíamos el otro párrafo y pegábamos con escocho, ya. Así me ha enseñado la Silvia a escribir. Entonces, digamos que toda esa ha sido un poco una formación en la que yo creo que he sido bendecida realmente, ¿no? O sea, porque he aprendido muchísimo y he ido acumulando, ¿no? Habilidades, conocimientos y todo esto. Y después… Y en la siguiente parte puedo contar, si quieres, ¿no es cierto?, si ustedes quieren, toda mi experiencia en el Beni, ¿no es cierto?, porque es inmediatamente después cuando yo me iba. Pero tal vez nos puedes decir cómo, habiendo vivido en La Paz, claro, de familia beniana, ¿cuándo tomaste la decisión para irte y qué te llevó a irte? Porque en general el proceso puede ser inverso, pero tú volviste. Sí. Habíamos estado enfrentando conflictos en el TOA, ¿no? Algunos problemas internos y todo esto. Y claro, eso yo creo también. Los anarquistas, don José Clavijo, ¿no? Don Lisandro Rodas, ellos fueron como maestros también, como maestros excepcionales, ¿no es cierto? Entonces yo creo que de ahí, hay una línea ahí, ¿no es cierto?, que un poco de siempre la desconfianza hacia el Estado. Y por el otro lado, yo creo que, sin que yo me dé cuenta, me vacunaron contra el poder los viejos anarquistas. Y entonces, irse al Beni, irte fuera del centro de poder, ¿no es cierto?, es bastante coherente si lo ves a la larga. Pero al final de cuentas me fui porque me habló Carlos Navia, que era el director de CIDEBENI, para hacer un diagnóstico sobre los pueblos indígenas de Trinidad y áreas cercanas. Te estoy hablando del año 87, ¿no es cierto? Y mi contrato era por un año, y yo no sé cómo se volvieron 38, hasta ahora digo, wow, ¿no? Pero creo que ahí hay otras cosas de por medio. Por ejemplo, el haber hecho una maestría en el Ecuador sobre estudios amazónicos, eso fue definitivo, pues, o sea, ya no había vuelta atrás. No te vas a estudiar una maestría en estudios amazónicos para irte a vivir a cualquier otro lado, ¿no ve? No, claro, no, o sea, ahí ya no había vuelta atrás, había que, y volví de directora de CIDEBENI durante un tiempo, y luego también dirigí su departamento de investigación, ¿no? Pero ahí conocí a doña Marquesa,
¿no? Claro, habíamos empezado este diagnóstico de pueblos indígenas, y claro, era Trinidad y áreas cercanas, pero las áreas cercanas se convirtieron pues el territorio indígena multiétnico actual, que es el bosque de Chimanes y el Tirnis. O sea, en ese entonces era Parque Nacional Isiboron-Sécure. En ese entonces, con don Lorenzo Vare, que era el corregidor de Trinidad, y el profesor Arnaldo Ligerón, navegamos durante 2 meses, todo el Tirnis, comunidad por comunidad, ¿no es cierto? Y claro, de ese diagnóstico salía a la luz la problemática del territorio, de las invasiones, pero al mismo tiempo, digamos, un poco, había una cosa interesante ahí, y es la fortaleza de los cabildos indigenales, ¿no es cierto? Es decir, había habido una expansión del sindicalismo, pero solo en la carretera, y no llegó a entrar a las comunidades indígenas, porque los cabildos eran fuertes y le ponían barrera. Pero había una dificultad ahí, junto con la invasión, digamos, de los territorios. Esta figura del cabildo indigenal, que es del periodo misional, tenía, cuando yo llegué, digamos, su máxima autoridad eran los corregidores, pero eran los corregidores indígenas, no los corregidores del cantón. Pero el prefecto siempre se confundía, entonces quería meterle mano al nombramiento de los corregidores de los cabildos indigenales y se generaban unos conflictos terribles. Entonces, esa es la razón, porque estuve yo en el encuentro que habla doña Marquesa de la creación de la subcentral y todo esto, pero también en la discusión de antes de que salga la marcha indígena del 90, ¿no es cierto?, de por qué se llamó por el territorio y la dignidad. Este tema de la dignidad estaba muy adherido a la problemática del respeto a sus propias autoridades, ¿no es cierto? Y esa fue una discusión en el encuentro que hubo en Trinidad antes del Congreso, donde se creó la CEPIP. Ese fue un tema muy importante de discusión. Bueno, muchas gracias, Zulema. Esta segunda ronda, como ustedes verán, es bastante libre en general, y esta segunda ronda va a estar destinada a conocer tal vez lo que hacen, por un lado, cuál es la vida cotidiana que tienen, los proyectos en los cuales están involucrados, qué es lo que buscan, cuáles han sido los problemas que han enfrentado, cómo ven el futuro inmediato y el futuro lejano. Tal vez eso ya es mucho, pero bueno. Y quisiera preguntarle y empezar a preguntar a Cecilia que nos cuente un poco desde la intimidad del Congreso, porque tú has estado los últimos años ahí, y que nos cuentes un poco cuáles son los temas relacionados justamente a territorio, a tierra. Tú has escrito un artículo sobre extractivismo y el patrón extractivista en Bolivia, y has hecho referencia indudablemente a todos los problemas que se enfrentan, ¿no?, debido a la minería, a las cooperativas mineras auríferas, etcétera. Pero uno se pregunta desde afuera, ¿cómo es la vida interna de los congresales, ¿no? Y para ti, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿qué ha significado? ¿Tienes una agenda? ¿Hay temas que privilegias? ¿Las cosas llegan nomás y hay que resolverlas? Un poco nosotros que no estamos, quisiéramos conocer un poco más cómo es, ¿no? Y creo que con eso tiene, ¿no?, bastante para contarnos. Y ojalá te animes, pero a hablar así, ¿no?
los entretelones, ¿no ve? Sí, yo quería hace tiempo también, hablando de investigación, con una amiga hacer los entretelones de la constituyente, ¿no? Y el proyecto era ese, puro entretelones íbamos a hacer, pero bueno, como la constituyente se fue por donde se fue, no hubo caso, pues, entonces ya nos quedamos sin proyecto. Dale, Cecilia, entonces. Bueno, tal vez valga la pena retroceder a cómo termino yo en este lugar, ¿no? Bueno, yo les había comentado que siempre tenía este interés por lo común, ¿no? Y que había estado, o sea, medio que trabajaba en mis cosas, siempre desde la U andaba, no, incluso desde el colegio, siempre andaba hilando el tema ambiental con todo lo que nos presentaban, ¿no? Y en esas épocas era más novedoso que ahora, aún ahora es todavía, ahora no es raro, pero es conflictivo, ahora se ha vuelto fuerte, mucho más tenso, pero en ese tiempo era más una perspectiva más crítica de lo que nos estaban presentando como desarrollo, ¿no? En fin. Y como siempre andaba metida en el activismo, particularmente en el ambiental, pero hubo un momento en que hubo que meterse en el activismo por la democracia. Y digamos que un momento bien importante de eso fue cuando finalmente me animé, a invitación insistente de la Loyola Guzmán, a entrar al grupo Una Nueva Oportunidad, donde estaba el Jorge Lazarte, el José Antonio Quiroga, mi pareja, bueno, mucha gente que conocemos, y había mucha preocupación por la democracia en Bolivia en ese momento. Y éramos eso, un grupo de ciudadanos, primero un grupo de discusión política y demás, pero también un grupo de ciertas cosas como denuncias y demás. Ahí terminé de entender, precisamente por la brecha entre el discurso y lo que realmente estaba pasando. Sí, porque la marcha del 2011 es más bien una especie de llegada de muchos problemas previos. Entonces, si uno estaba interesado en saber lo que estaba pasando en los territorios, en las áreas protegidas, te enterabas que realmente era muy problemático. Y entonces me quedó muy clara la relación entre democracia y lucha por la vida, le llamaremos vida, ¿no? A eso que le llamamos medio ambiente, y lucha por la vida. Y mirando hacia atrás, yo había tenido la oportunidad de entender, sí, que en los países donde había mucha más dificultad democrática, hay mucho más dificultad en defender la vida. Es porque normalmente quien defiende es la sociedad civil o las organizaciones territoriales. No ha sido tradicionalmente la política establecida, para nada. Siempre es una lucha de abajo, ¿no? Y entonces cuando esas luchas no encuentran canales democráticos, entendiendo democracia de la manera más amplia posible en este momento, lo que ocurre es que se ahogan, se pisan, se aplastan, se silencian y finalmente el desastre es evidente. Entonces, ahí, digamos, me quedó muy clara esa combinación, y que fue una de las razones para finalmente aceptar algo que a lo que la Zule, entiendo, le hubiera huido como al demonio, que es entrar a la barriga del monstruo, ¿no? Eso. Yo tenía ganas a ratos de hacer eso, pero sinceramente lo confieso aquí, tenía mucho miedo de los partidos políticos, sus dinámicas, sus corrupciones, sus terminar pringadas y de todo. Francamente, da miedo y uno se queda afuera por eso. Y respeto, porque afuera se pueden hacer un montón de cosas. De hecho, sigue siendo así ahora, si no fuera por la red. Y cuando hablo de la red, es una red difusa, sin centralidades claras, sin dueños, nada, pero es una red que defiende la vida y se articula, ¿no? Como la Eli que está aquí, se articula, y es una red de medios, academia, de resistencias territoriales, jóvenes urbanos, es una red muy amplia. Entonces, digo, sigue siendo muy importante. Quedarse fuera del Estado es perfectamente útil para estas cosas. Pero en ese momento vino… por ejemplo, vino el 2011, que fue tan importante. Yo nunca he visto, no sé, doña Marquesa, usted no debe saber, pero nunca antes había tanta gente en las calles de La Paz, ni antes ni después. Eso fue, ¿no?, muy importante, y esta conexión con las redes y la sociedad civil
tratando de entender qué estaba pasando en el Tipping Space, el discurso oficial y arropar a la gente que llegó, en fin, todo eso con todas sus cosas buenas y otras cosas no tan buenas. Y después la lucha por el 2016, por el no. Todo estaba bien conectado, por lo que acabo de decir antes, ¿no? Estaba todo muy conectado. Y finalmente, el 2018, a presión, ¿no?, de muchas organizaciones, fueron sobre todo colectivos ciudadanos, Carlos Mesa decidió candidatear y crear comunidad. De hecho, él quería que se llame ciudadanía, ¿no? Y yo sugerí el término comunidad para tratar, hacer un esfuerzo que nunca es fácil, para conectar más con no solo las comunidades locales, indígenas y demás en Bolivia, sino este término que tiene como, es muy plástico, ¿no? Pues la comunidad nacional, la comunidad planetaria, la comunidad de los otros seres, comunidad. Comunidad ciudadana se creó y ahí éramos como co-creadores de eso. Y entonces, bueno, vino el ofrecimiento, es así, fue una decisión autónoma de Carlos Mesa de decir las primeras senadoras van a ser todas mujeres. Y me invitaron. Y claro, era muy natural decir sí, ¿no? Era difícil decir no, más bien. Y finalmente puedo decirlo ahora para, digamos, contar el final de la historia y luego hablar un poquito más de lo que es estar ahí adentro. Mucha gente me dice, debe ser horrible estar ahí, ¿cómo aguantas, no? Pobre de ti. Y yo siempre me encuentro diciéndole a la gente que yo no sufro tanto, que no se preocupen, porque es un privilegio primero estar ahí. Entonces ya me parece medio, no sé cómo decirlo, no es respetuoso con la gente que ha votado por ti, que tú estés quéjate y quéjate y quéjate y poniendo el énfasis en los sufrimientos y en tu padecimiento. O sea, estás ahí y tienes que representar, haz tu esfuerzo, ¿no? Por lo menos deja de sufrir y haz lo que puedas, primera cosa. Segunda cosa, que la política, para muchos que no tenemos, por ejemplo, la trayectoria de Zulema, ¿no? Y que no tenemos la vivencia de doña Marquesa, para nosotros urbanitas, digamos, la política es una forma también de conectarte mejor con el país, ¿no? Yo no estudio sociología, no he estado en la UMSA, ¿no? Tengo muchas desventajas ahí de, ¿no?, conectar mejor, siempre hay una brecha enorme con tu país, como es. Y eso también es fascinante, porque es una convivencia de al menos una vez a la semana, ¿no? Y eso a mí me ha dado, otra vez, me encanta aprender y es un aprendizaje, otro aprendizaje. Les puedo decir que el primer año, más o menos, ¿no? No sé, no soy medio mala para la periodicidad, no sería muy buena investigadora probablemente, pero el primer año era muy agresivo, ¿no? O sea, yo entiendo que había una mayoría del MAS en la Asamblea, también en el Senado, 3 senadores del MAS por la paz, por ejemplo, que están a mi lado, y claro, abrías la boca y la agresión venía inmediatamente, pero es bien fácil entender por qué, ¿no? No es tan difícil hacer el esfuerzo de entender cómo te están mirando, ¿no? Por cómo te ves, y las asociaciones que hay con respecto a la discriminación de larga data, las historias que vendrán, por ejemplo, la Simona, que está a mi lado, la Simona Quispe, el Félix Agpi, que está más allá, y la Virginia Velasco, no sé si las ubican, ¿no? Ya más o menos deben recordar. Entonces, bueno, pero poco a poco hemos ido, y esto es importante, y creo que ese es el sentido también profundo de la democracia, se vuelve una relación entre personas individuales, donde estas cosas estructurales, que además son de larga data, ¿no? 5 siglos de una realidad, ¿no?, que nos marca pues a todos y nos coloca en lugares, por más de que tú no quieras, ¿no? Quisieras no estar ahí, pero ahí estás. Has vivido donde has vivido, tus papás son quienes son, no, ¿qué vas a hacer, no? Sacar lo mejor de ti, digamos, prender tus focos y tu cabeza para entender, tanto como puedas soltar prejuicios, abrirte, todo eso, y esa acción de la política es un excelente lugar para hacer eso, porque tienes que estar dialogando permanentemente, escuchando y a ratos también aguantando agresiones y ojalá no siempre enojarte y agredir vos también, ¿no? Porque a ratos también uno se enoja y yo soy bastante pacífica, pero he visto, ¿no?, cómo las agresiones pueden ir de un lado al otro. Entonces decía que al final es súper enriquecedor,
puedes desarrollar relaciones que no hubieras, por lo menos yo, no hubiera podido desarrollar de otro modo, de ningún modo. Ese es un enriquecimiento personal. Y lo otro que me parece importante, ya más allá de lo personal y de tener la oportunidad de trabajar por lo común, porque yo sí creo que hay una función del Estado y que hay que reforzar, ¿no? Haciendo todos los esfuerzos para quitarle sus lados monstruosos, pero también hacerse cargo de lo común, porque si no, ¿quién defiende eso, no? Ese es el desafío, pues, ¿no? Es muy fácil que el Estado sea cooptado y en realidad creo que esa es la norma, por intereses especiales y normalmente no tiene nada que ver con el interés común, pero es también una estructura que se puede llenar de otros contenidos, y creo que eso es lo segundo, ¿no? Es la posibilidad de dar esa batalla. Yo creo que yo he contribuido a poner ese tema que estaba súper desarrollado en la sociedad civil y en las resistencias territoriales, y no solo en la vivencia territorial, no solo resistencia, estaba ahí, ¿no? Pero no era un tema de agenda legislativa tanto como ha sido ahora. A ver, voy a corregirme porque hay que precisar acá. Ha sido un tema de agenda legislativa en términos pero muy complacientes, por ejemplo, cuando se aprobó la Constitución, digamos, todos felices con todo lo que decía ahí. Luego se aprobaron las leyes como la de la Madre Tierra y demás, o sea, no es que no se ha hecho nada antes, pero era una especie de proceso sin contestación, porque era un proceso medio abstracto e idealizado que todavía no tenía sus resultados concretos para decir esto está mal de todos modos, ¿no? No están alcanzando esas leyes, no se cumplen esas leyes, o estas leyes son terriblemente perjudiciales como la ley de minería, por ejemplo, que al final son las que han terminado prevaleciendo, las leyes sectoriales del extractivismo. Son las que no es la ley de la Madre Tierra la que ha prevalecido, no es la Constitución la que ha prevalecido, no es la consulta previa como está pensada en la Constitución la que ha prevalecido, no, son las leyes sectoriales. Entonces, cuando me ha tocado a mí estar ahí, ya era súper claro, o sea, todo estaba ahí evidente en que realmente el extractivismo como patrón, que viene desde la colonia, no nos podemos librar de esa cosa, estaba marcando de manera brutal, pero brutal, ¿no? Y realmente en los últimos años con los incendios ya francamente tenemos una situación de delirio acá en este país, estamos autodestruyéndonos de manera muy evidente. Entonces yo creo que eso sí he podido hacer, es muy modestamente la verdad, pero ya que es hablar de eso, no mucho más, porque cuando eres oposición no puedes hacer mucho más, estamos tratando de subir, por ejemplo, a mí me queda, la gente cree que en agosto se acaba todo, no, desde este punto de la asamblea es en noviembre, y hay que trabajar estos meses que nos quedan, porque yo tengo la esperanza que podamos pasar algunas normas que ahora sí tienen un chance porque el MAS se ha dividido. Y ahora sí puede que, por ejemplo, una de las leyes, la 118, que es por los bosques y otros ecosistemas, que es más o menos, para decirlo de manera sencilla, es una ley antiincendios, pero resolviendo desde las causas profundas, no va apagando incendios mejor, sino que no se generen, ¿no? O sea, con otra forma de producir alimentos, otra forma, un agro sostenible, por decirlo de alguna manera sencilla. Eso, por ejemplo, esa norma está, otro coproyectista de esa norma es Andrónico Rodríguez. Y creo que son pocas en las que hemos firmado gente del MAS con gente, en este caso de Comunidad Ciudadana, no es casual que creemos no haya firmado eso, ¿no? Y entonces puede que tengamos un chance, la de bioinsumos, subir las categorías de las áreas protegidas de decreto supremo a ley, porque ahorita son decreto supremo, la mayoría, y puedes quitarlas con eso, con que se pongan de acuerdo. Y yo no sé lo que viene, ¿no? No, yo ya no estoy muy segura de qué es lo que va a venir, entonces realmente hay que dar la batalla ahora. Y eso creo que es importante. Entonces, además de haber puesto el tema en agenda legislativa, donde decía antes no solía estar, salvo de manera muy complaciente, pero ahora de manera creo que debe ser cuestionadora, y tener esas oportunidades de proponer algunas cosas. Tal vez cierro esta parte diciendo que yo he aceptado volver a candidatear, ya no como senadora, las condiciones, sino como diputada, y ahí estoy, es un proceso súper complejo, bien difícil, francamente, bien difícil, porque está lleno de contradicciones, y lo más fácil es, ¿no?, decir al diablo, me voy, renuncio, no sé, lo más fácil es hacer eso. Bueno, no es fácil, pero digamos que es a lo que te lleva el primer impulso, pero luego
hay gente como aquí Ricardo Caña, que no, a ver, ¿no? A ver, a ver, ¿no? A ver, hay que también dar la batalla ahí, ¿no? Y aguanten, caramba, ¿no? Aguanten, aguanten. Y es, no sé qué tan cerca está eso de tragar sapos, ¿no? O no sé, es complicado, francamente, son contradicciones que no vas a resolver sencillamente. Pero bueno, ahí estaré y en esos momentos, bueno, probablemente hay que seguir trabajando otras cosas. Si me preguntan la agenda, por ejemplo, no tenemos, voy a parecer súper institucional acá, a propósito del Estado y eso, pero no tenemos una ley de aguas actualizada, no tenemos una ley de ordenamiento territorial. En este país se pueden entregar tierras que son de vocación forestal para que se haga ganadería en la Amazonía. ¿Cómo no? No es posible. Cosas tan elementales que se tienen que hacer para poder cuidar lo que nos queda, que todavía es significativo, de vida, de naturaleza viva, que además no es solo cuidarla, ¿no?, de manera a la defensiva, sino son oportunidades de ingresos, que no es lo mismo que empleo, ¿no? O sea, es empleo más urbano, pero de ingresos en los territorios, para poder incluso oponerse a la minería, porque la tentación de las comunidades para entrar nomás a la minería, ya que están aquí, igual nos van a destruir, mejor me meto nomás, pues y saco algo, ¿no ve? Es terrible, y muchos que ya se llaman agromineros, ¿no?, campesinos que se han vuelto mineros, están como haciendo las dos cosas, pero ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en Tipuani, Guanay, es la autodestrucción. Al final, ¿qué están peleando? Están peleando para que la cooperativa minera, porque el Estado no aparece, les vacíe las pozas, un poquito, ¿no ve?, donde se mezcla el mercurio con las heces fecales. Ese es el destino de los pueblos mineros, como se está ocurriendo ahora en la cuenca amazónica, pero no solamente en la cuenca amazónica. Nosotros en la comisión recibimos todo el tiempo las denuncias de la lucha, normalmente de 2/3 de las mujeres, contra la contaminación del agua, en Oruro, en Potosí, en Chuquisaca. Y esto va a empeorar, no va a mejorar con las normas tal cual están, que por ejemplo, ¿no?, vuelven la consulta previa a un proceso administrativo de 3 pasos, y si la comunidad no está de acuerdo, el Ministerio de Minería puede decidir, listo, aquí se hace nomás. Eso es lo que dice la ley minera, así han desnaturalizado la… Entonces, hay mucho, ya no voy a insistir más, pero hay mucho que modificar. No estoy diciendo que vaya a ser fácil, nada de esto es fácil, y lo que yo veo, y con esto sí voy a cerrar, lo que yo veo con mucha preocupación es que en este momento se está consolidando, digamos, como alternativa al MAS, una hegemonía francamente ecocida, y que se está volviendo además una especie de norte para todo el país, ¿no? Un cierto modelo de desarrollo que supuestamente hay que seguir y extender a otros departamentos. ¿El de Santa Cruz? No, porque no, desde ahí es técnicamente demostrable, ya no es ni siquiera, no sé, ideología válida o cosmovisiones, no, podemos demostrar técnicamente que eso no tiene destino, que no sea obviamente la autodestrucción. Entonces ahí yo creo que otra vez, o sea, si antes había un desafío que era un cierto MAS haciendo lo que ha terminado haciendo, que es beneficiando a los cooperativistas mineros de la manera en que lo ha hecho, o a los interculturales en muchas cosas que son muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, los avasallamientos de tierras fiscales, de forestales, sin olvidarme de los empresarios, por supuesto, en fin. Pero ahora creo que vamos a tener que dar la batalla contra este nuevo como consenso hegemónico que se quiere imponer, y que tiene mucha potencia, porque tiene potencia económica, tiene potencia mediática, tiene potencia, bueno, en fin, mucha. Y los otros sectores que, sin ser élites tradicionales, se han vuelto unas élites muy potentes ahora, precisamente por ejemplo, el sector de la minería cooperativista. Bueno, mal llamada cooperativista, porque no cumple. Entonces, ahí tenemos unos problemas muy serios que afrontar, y creo que hay que hacerlo también desde el Estado, pero de manera conectada con la red, que ojalá sea capaz de resistir, y más que resistir, de proponer otras vías. Yo espero que la paz, eso estaba compartiendo con algunos de ustedes, que la paz pueda constituirse en eso, en un espacio desde donde decir,
porque La Paz es Amazonía también, ¿no ve? Nos olvidamos a ratos de eso, es valles interandinos. O sea, yo creo que tenemos que tratar de plantear de manera territorial una otra forma de hacer las cosas, y hacerlo desde la asamblea es siempre una opción. Vamos a volver. Vamos a volver, creo, al tema del cooperativismo y de la minería. Les propongo un poco en la tercera ronda, pero ahora nos toca escucharla a la señora Marquesa y que nos cuente realmente, por ejemplo, lo del TIPNIS, todo lo que ha cambiado, lo que no ha cambiado desde la marcha, bueno, y todo lo que quiere decirnos también. Hola, hola. Bien, seguimos contando del TIPNI, ¿no? En la realidad, ya ahora el TIPNI en las comunidades, ¿no? Cuando también fui dirigente del 2017, traté de ir a Alemania con don Fabián Gil Rocha, como él era el presidente de la subcentral del TIPNI y yo como subcentral de mujeres del TIPNI, fuimos 2017 a la COP23, ¿no?, de Alemania. Y bueno, gracias a Dios que todo allá también nos esperaban, ¿no?, para saber qué pasaba en el TIPNI, el tema de la carretera, y también los sufrimientos de lo que los militares también nos militarizaron en el centro de gestión donde hacemos nuestro encuentro, nuestra casa grande. Y eso fuimos a denunciarnos llevando los documentos, tema carretero, porque en ese tiempo del 2017 ya estaban abriendo la carretera de Montegrande hacia el corazón del TIPNI. Entonces, así de esa manera fuimos. Y también estaba Carlos Fabricano allá con su señora esposa, que era diputada. Ahí estaban ellos representando el TIPNI, que ellos solo pedían la carretera. Cuando ya nos vieron, ya lo denunciamos, porque ya mostramos fotos cómo estaba de ida a Montegrande, ¿no? Ya estaban avanzando, echando tierra ya, y nosotros le dimos las evidencias, ¿no?, en fotografía para que vean ellos. Ahí ellos se moderaron también de hacer esa, de que estaban ellos pidiendo la carretera. Y así, de esa manera, ahí ha sido mi dirigencia, ¿no?, que fuimos para denunciar al gobierno por la carretera. Y bueno, ya cuando ya hemos regresado, seguía la lucha, ¿no? Teníamos que seguir con las conferencias de prensa para que el gobierno nos oiga, ¿no? Y así ha sido la lucha tremenda para mí como mujer, ¿no? Y dejando mi familia, mis hijos, ¿no? Es una lucha dura para una mujer que sea autoridad. Deja su familia, deja su esposo, ¿no? Y en ese tiempo ya mi esposo también empezó a enfermarse, ¿no? Tuvo grave de salud, pero así yo seguía viajando, viendo el tema del TIPNI para que no pase la carretera, porque tampoco iba a ser para nosotros. Ahí pasarán los transnacionales, ¿no?, los empresarios, y ni siquiera íbamos a agarrar dinero nosotros, ni siquiera un centavo nos iban a regalar, ¿no? Nos iban a tener de empleados tal vez, así como sucede en otros departamentos, ¿no? No, ya no es uno que agarra el tema de la naturaleza, de las maderas, también hay también petróleo, y es por eso el interés del gobierno, pues, ¿no? Hay petróleo también en el TIPNI. Las maderas, mara, eso se lo sacaron en el Santo Domingo, ¿no? Y por esa razón que fuimos a Alemania a denunciar para que paralice esa carretera. Y de ahí, después que volvimos de Alemania, ya
donde ya ahí estuvimos en la COP23 dando a conocer, entregando la demanda, la denuncia. Ahí les invité ya al Tribunal de Justicia Internacional y han venido el 2017 al núcleo, la comunidad Trinidadcito. Ahí pudimos hacerlo llegar el tribunal. Y ya queríamos entrar también en el polígono 7, pero no nos dejaron pasar. Ahí no nos dejaron, ahí se lo detuvo a Amparo Carvajal y los demás que estaban de ida, porque a mí no me dejaron ir también, ¿no? Por el cuidado que la gente estaban bravísima, tal vez me podían matar. Pero yo decía que me maten, ¿no? Pero por respeto de los compañeros, no va a ir. Y se fue nomás Derechos Humanos, ¿no? Doña Amparo Carvajal y otros. Y de esa forma que no lo dejaron entrar, como si fueran dueños solo ellos de allá del polígono 7. Y de esa forma seguimos en la lucha, como se dice, aunque no peleamos, ya acá aquí en la subcentral del TIMNI, ahí también, entre comunarios, Fernando Vargas, don Domingo Nogales, don Adrián Nogales, que ellos eran buenos dirigentes, don Fernando Vargas, un abogado que conoce leyes, ¿no? Estudió abogado y se volvió ante el gobierno y ha sido también maniatado en Chaparina. ¿Cómo no va a valorar ese maniatado, esa pateadura? Se volvió ante el gobierno porque también estaba su mujer, porque la dejó también a su señora esposa y se casó con otra señora. Y así de esa forma, ya entre nosotros contra ellos. Pero yo como mujer de la organización de la subcentral, nosotros no éramos hartos. Cuando ya hubo la pelea ahí en la subcentral, nos querían sacar a patada, a palo. Pero ahí le dije a los compañeros de la CEA, de Fátima, Coquinal, Galilea, Puerto San Lorenzo y otras comunidades, que ya no éramos muchos. Y le dije, sí o sí, nosotros vamos a defender nuestra casa grande. Aunque ahí don Fernando ya, así se lo dije delante de él. ¿Dónde están las leyes, don Fernando Vargas? ¿Cómo se va a volcar usted? ¿Dónde está su maniatadura? Así se lo di. Y vino y me pegó su señora. Me arañó aquí en mi brazo y me descompusieron, pues. Yo no traté de pelear. Antes de que ellos me peguen ahí, me dice el corregidor de Gundonovia, don Uzi, le dicen de apodo, y él me dice, es también mi primo, pariente. Me dice, ¿cómo? Pues Marquesa, hay que hacer entrega a la subcentral, sentémonos adentro. Yo le decía, aquí en la sala, no hay asiento ahí adentro, le dije. Todo, no hay ni silla, nada. Aquí se puede arreglar, hermano, le dije, así le dije. Y hasta que como iban harto también de las universidades, habían contratado, estaban embriagados, ahí donde dice ya doña Gladys Nogales, hagamos lo que hemos decidido hacer, dice, era para pelear. Ya nomás ellos empezaron, y yo di así 2 o 3 pasos adelante, y clamé a Dios de que Él sea que nos proteja. Puse mi puño adelante, así, sea tú, Señor, que nos defienda. Nosotros somos poquitos, pero tú estás en medio de nosotros, como tú defendiste a tu pueblo años atrás. Así le dije, porque también hay que clamar a Dios. Y de esa forma no nos ganaron, pero nos acabaron de pegar. A esta mi hijita que está aquí, la Danielita, lo acabaron de jalonear. Era su pelo largo. Y mi nietita también estaba chiquitita. Y a otros jovencitos yuracareses, ¿cómo lo botaban arriba, diga? Como pelota lo hacían. Así, mire,
sin compasión. Y yo no peleé, diga, yo lo empujaba nomás al Señor, que está un grandote, así lo tenía, y ellos me empujaban. Cálmense, le decían, arreglemos con manera, no con embriaguez, le dije. Y así, ahí ellos se cansaron, pero ellos nos acabaron de pegar. A mí me descompusieron toda esta parte. Así fue. Pero nunca desmayé, aunque estuve golpeada con el militar y con mis mismos parientes, con don Fernando Vargas por su mujer que vino y me pegó también. Mire, de esa forma nosotros nos sentimos muy sorprendidos, porque un hombre que estudió ser abogado, sabiendo las leyes, se lo dije ahí. ¿Dónde están las leyes, don Fernando? Le dije. Ahora todo es considerando, estaban leyendo un documento, considerando. ¿Dónde están las leyes, don Fernando? Le dije. Así le dije. Se olvidó las leyes, le dije. Y como digo, ya la señora vino, me pegó. Pero eran hartos ellos, y nosotros no éramos hartos, no pudieron entrar ahí en la oficina. Ese día no pudieron entrar. Y ahí seguían, y nosotros igual seguíamos, ellos acá, nosotros acá. Era triste vernos así, bien triste, pero seguíamos nosotros fuertes. Nos trataron de recoger basura, de comer basura, así nos trataban, nuestra misma gente. Pero nunca desmayé yo. A mí no me valió de que me criticaban, me valía el amor de mi territorio, el amor profundo que me da el tema ambiente, o que me da la comida, ¿no? Eso era mi valorio. No me valoraba de que me criticaban, que come de la basura. Era verdad que no teníamos para comer. Era verdad. Ellos eran servidos, comían bife, comían asadito, y nosotros, los critos, no, todo lo que podíamos conseguir, porque no teníamos apoyo de nadie. Pero nos faltaba unas personitas, nos daban por lo menos un pollito para hacer un locro para todo lo que habíamos ahí. Así pues, esto no es mentira, es una gran tristeza, pero seguimos adelante. Ahorita ellos no tienen nada, que estaban con el gobierno, ni siquiera son ricos, seguimos como nosotros, pero nosotros no tenemos deuda a nadie. Ellos estarán afligidos. Así de esa forma lo sufrí yo como dirigente. Y así ha sido. Por eso la gente me conoce también de todo. Y gracias a ustedes también que me conocen, ¿no? Porque he sido una mujer luchadora, no a puñete, ¿no? Sino en palabra, en la defensa de lo que es nuestra Casa Grande. Y hasta ahora lo sigo haciendo, porque ya el 2017 ya empezaron a hablar el gobernador y el alcalde de Trinidad. Ya no era 2017, ya yo había renunciado ya. 2018 o 19. Ahí empezaron a hablar también del tema carretera, que con el transporte pesado tenían que entrar un 20 de agosto. Así. Y nadie, ni los dirigentes daban su conferencia, fueron a mi casa, dijeron, no podemos hacer más nada, dijeron. Y le digo yo, hay que dar conferencia de prensa, le dije, públicamente a nivel nacional e internacional, le dije. No hay necesidad de tener miedo a nadie, porque nadie se le debe a nadie de lo que están diciendo, le dije. Ya yo di conferencia, le dije. Le dije que el gobernador primero se fije aquí en la ciudad de Trinidad, que arregle las calles, todo, que sea bien bonita la calle, y más ese pozo de oxidación, que lo arregle, le ponga muro. Así di conferencia. Y que no hable del tema carretera del TIMNI, le dije. El transporte pesado también, que vele para aquí la ciudad, le dije. Todo poserío, las calles, le dije. Eso tienen que velar primero, le dije, no del TIMNI, le dije. Y así paralizaron el aire nuevamente.
esa vez, porque ya era para que entren ellos, sí o sí tenía que entrar la carretera. Así de esa manera siempre hemos estado defendiendo y creo que vamos a seguir con todos ustedes. Como le digo, no es para mí nomás, es para el mundo, es para todo Bolivia, porque es triste perder el tema, los bosques, la naturaleza, triste, ¿eh? Vamos a llorar porque se nos va a calentar más. El año pasado ha sido muy caliente, ¿no? Porque no hay ya árboles por el lado de Santa Cruz, por acá. Eso les digo, queridas hermanas, hermanos, esto no es chiste, es bien triste. Seguir en la defensa, hablar, cómo defendamos nuestra vida, no solo nosotros, también los seres que están en el monte, en el agua, por todo ello defendemos, ¿no? De esa manera ha sido mi dirigencia, siempre ha sido triste, pero ahí yo estaba, ¿no? Ha sido dura, porque hasta el militar me paleó y nunca le tengo miedo. Hasta ahora yo cuando escucho así, una vez también nos agarraron por la motito de mi hija y le pregunto a mi hija, ¿de qué estamos de ida? ¿Dónde nos va a llevar el policía? Había sido en la montada. Y llego allá, ya me bajo, ¿no? Le digo a mi hija, ¿y qué está pasándole? Había sido porque no teníamos la licencia de conducir. Y le dije, bueno, ya llegué ante el comandante, le saludé, buenas tardes, señor comandante, ¿qué pasó? Le dije. Su otro compañero nos ha tratado mal, le dije, eso no se debe hacer así, le dije. Todos tenemos el derecho de respeto, yo como mujer también tiene que respetarme, yo también le tengo que respetar a él. También soy autoridad, le dije, de mi casa, le dije yo. ¿A qué se debe esto que nos ha traído? Le dije. Dígame, señor comandante, le dije. Y a él me dijo que era el tema de conducción, que tenían que tener documentos. Eso lo anticiparon un mes antes, le dije, y ellos dijeron que sí. Nosotros no tenemos tele ni radio, le dije, además soy del TIMNI, le dije. Y si yo quiero ahorita lo denuncio, le dije. Estaba pidiendo 100 bolivianos, mire, ¿dónde iba a sacar 100 bolivianos? Yo estaba buscando un dinerito para llevar al hospital a mi esposo, y eso le dije. Yo vengo del TIPNI, mi esposo está gravísimo y tengo que llevar al hospital, por eso estaba buscando dinerito, le dije. Si quiere lo denuncio, le dije. Así le dije. No, cálmese señora, dije. No, pero eso le estoy diciendo a usted, señor comandante, le dije. No se debe hacer así a nosotras las mujeres. Tenemos el derecho de respeto. En la Constitución está escrita, le dije. Así le dije. Y nos dieron vuelta a la motito, porque yo tenía ya la edad más avanzada. Dije. Mire, y si no le había dicho así, no nos iba a dar. Eso fue lo que también sufrí por ese tema de dirigencia también, por causa de su salud de mi esposo. Y ha sido dura, como le digo, no es fácil. Sería eso lo que puedo comentarle, ¿no? Aunque es largo, pero muchas gracias. ¿Tienes una pregunta? No. Qué penita. A ver, sí, contanos un poco de este proyecto del grupo de los Llanos de Mojos. Perdón, sí, Zulema. Contanos un poco todo lo que implica, lo que significa este proyecto del grupo de los Llanos de Mojos, porque lo que me parece interesante y de lo poco que hemos hablado, y Zulema me ha mandado también un documento, es esta posibilidad, por un lado, ¿no es cierto?, lo que tú decías en la primera ronda, de unir la investigación también, no con el resultado inmediato, pero sí con líneas tal vez, ¿no?, de acción, etcétera, y en ese sentido relaciono también, por ejemplo, con las cooperativas, que voy a volver a ese tema, y las leyes. ¿Cómo ustedes han sido capaces entonces con este proyecto de unir
investigación, acción, desarrollo sostenibles, lo que he leído en el documento, y hacen desde arqueología hasta etnografía, inventario de peces, inventario de aves. Entonces, contanos eso, porque es impresionante, ¿no? Entonces, realmente es increíble. Entonces, adelante, Zulema. Sí, pues me ha tocado al final, digamos, tener la montaña rusa de la vida, ¿no? Con este programa, pero yo creo que es una de las cosas más interesantes en el sentido de que sintetiza muchos elementos, también de mi vida, pero de todo. Y todo esta cosa empieza porque yo he vivido, como les decía, 38 años vivo hasta ahora en el Beni, pero desde más o menos el 2000 a mí me tocó trabajar en el norte de La Paz, apoyando a los pueblos indígenas del norte de La Paz, especialmente a los tacanas, junto con Cantuta, en lo que ha sido todo el proceso de gestión territorial, es decir, acompañar el proceso de la titulación, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, fortalecer los procesos de gestión territorial con los temas de zonificación, etcétera, etcétera, que luego parece que no fuese importante, pero si ustedes se fijan en las noticias de hace algunos meses, salen algunas cosas interesantes, en el sentido de que, por ejemplo, el INIAF ha estado difundiendo el cultivo de la palma africana en todo el Beni, ¿ya? Pero ¿qué ha pasado en Pilón Lajas? ¿Qué ha pasado en Pilón Lajas? Ya habían entrado, estaban empezando a distribuir los plantines. ¿Y qué ha dicho el pueblo indígena? Le han dicho, no señores, en nuestra zonificación no hay lugar para la palma africana, así que llévense sus plantines, y los han mandado sacando. Lo mismo ha pasado, ¿no es cierto?, con el conflicto minero en el norte de La Paz, ¿no es cierto? Todo el conocimiento sobre la contaminación por mercurio es muy triste, es muy terrible, pero la información ha permitido al CEPILAB plantar, ¿no es cierto?, una demanda, una denuncia sólida sobre estas situaciones. Entonces, en el caso de los llanos de Mojos, más o menos yo siempre decía en WSS, donde trabajo desde el año 2000, siempre les decía, ¿y cuándo los llanos de Mojos? ¿Y cuándo el Beni? Yo vivo allá, pero no trabajo ahí. He estado trabajando en Perú, en Brasil, con el programa Andes Amazonía, por el tema digamos, del trabajo con comunidades, pero también con los temas de enfoque de género. Y en 2018, y esa es la otra cosa, viviendo ahí, es interesante que uno se va convirtiendo en un referente de investigadores, y los investigadores llegan ¿dónde? A mi casa, ¿no es cierto? Y van dejando pues sus obsequios, sus libros, los flash con los documentos, y yo he ido acumulando la información sobre el Beni, ¿no es cierto?, desde hace más de 30 años. Entonces, yo siempre decía, ¿y qué voy a hacer con todo esto? ¿Cómo lo vamos a compartir? Y esa era mi preocupación, y siempre decía, y lo que quería. Entonces vino una voluntaria desde Perú, se vino por tierra, a ayudarnos a hacer la primera base de datos de documentos sobre los llanos de Mojos, sobre 15 disciplinas. Y empezamos a vaciar esta información, y llegamos más o menos, y llegamos a un punto, y para que veas que también hay formas de resistencias y hay oportunidades cuando uno trabaja en el nivel local, ¿sí? Y vas viendo, digamos, estos mecanismos de resistencias y oportunidades, y van a ver ustedes que quien me ofreció las primeras becas para estudiantes que pudiesen trabajar sobre Mojos fue el Flotel Reinenin, la empresa del flotel del Reinenin, y con eso cubrimos las primeras becas para ir digamos, financiando estudiantes que fuesen sistematizando la información, organizándola en 15 disciplinas, ¿no es cierto? Y llegó un momento en que quisimos hacer unos encuentros, unas reuniones de investigadores y de personas vinculadas a la conservación, y se vino la pandemia.
tuvimos que cancelar las reuniones, pero ahí surgió una investigadora importante que es Avesita Chichón, que ella hizo su tesis en los 80 con los chimanes, ¿no es cierto? Y yo había hablado con ella para que se pudiese armar, para que participe en las discusiones, ya que tenemos esta cantidad de información, cuáles deberían ser las nuevas líneas de investigación sobre los llanos de Mojos sobre la base del conocimiento acumulado que tenemos hasta ahora de la sistematización, ¿no es cierto? Y luego, cuáles deberían ser las líneas de conservación, ¿sí? Cómo se deben establecer medidas de conservación, que las medidas de conservación tienen que ver con programas, tiene que ver con planes, tiene que ver con leyes sin duda, ¿no es cierto? Pero todos estos mecanismos operativos se gestionan a partir del manejo, es decir, de las prácticas del manejo. ¿Cómo se maneja el fuego? Por el tema de los incendios. El problema es que no sabemos cómo funciona el fuego, ¿ya? Y funciona de muchísimas maneras. ¿Y saben qué? La población local, incluidos los indígenas, incluidos los ganaderos, tienen unos procesos de sistematización de diferentes tipos de fuego que son fascinantes para entenderlos, pero también para poder definir medidas precisas y específicas para cada tipo de situación, de periodo, de ecosistema, ¿no es cierto? Y entonces, este es un poco la línea, ¿no es cierto?, que está en la base de este programa, y finalmente, durante la pandemia logramos reunirnos 8 instituciones, 7 instituciones, con WCS, el Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de la Universidad, la Fundación Gordon y Betty Moore, la Universidad de Bonn por el tema arqueológico, luego está la Universidad de Stanford con una iniciativa de capital natural, y fundamentalmente está también Armonía, que son los mayores especialistas en aves, y Faunagua, que son los especialistas en sistemas acuáticos, ¿sí?, en recursos hidrobiológicos, ¿no es cierto? Y empezamos a discutir, ¿ya? Abrimos la reunión por Zoom. ¿Y qué fue nuestra primera entrada? Que yo creo que es bien interesante. No fue por la amenaza que entramos por identificar los valores más importantes de los llanos de Mojos y del Beni. Y ahí pusimos a descubrir, primero, los llanos de Mojos es el humedal más extenso de toda la Amazonía y cumple una función crítica en la regulación de la dinámica hídrica del conjunto de la cuenca, son 120,000 kilómetros cuadrados de humedad, ¿ya? En segundo lugar, es un complejo. En conservación estamos muy fijados en el bosque, siempre pensamos en el daño y pensamos en el bosque. Los llanos de Mojos, el Beni, es 51% son sabanas, complejos de sabanas, con un 49% de bosques. Los bosques son muy valiosos, sin duda, pero y luego, ¿no es cierto?, es el humedal, y el humedal está tanto en sabana como en bosque, ¿ya? Entonces, todo lo que es, y ese es el otro elemento, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros discutir en distintos niveles la necesidad que se tiene que atender, no solo al ecosistema boscoso, sino a estos otros ecosistemas también, porque cumplen funciones fundamentales en el conjunto de las interrelaciones. Esto. Por el otro lado, entonces, estamos posicionando humedales y sabanas. Por el otro lado, ¿cuál es el otro valor excepcional de los llanos de Mojos? Es el área con la mayor densidad de sitios arqueológicos en toda la cuenca amazónica. Hemos desarrollado la base de datos y el primer mapa de los sitios arqueológicos de Mojos, y la base de datos tiene más de 12,000 sitios, y el mapa cubre una superficie de 3 millones de hectáreas,
¿sí? Y finalmente, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está, qué es la otra cosa importante de entender? Es que el Beni, al igual que el conjunto de Bolivia, tiene una cosa que es la diversidad. Es decir, y ahí, ¿no es cierto?, es interesante lo que andan diciendo los lingüistas, ¿no? Y los del panel internacional de biodiversidad, de expertos, han hecho el mapa mundial de los paisajes bioculturales. ¿Y qué crees que brilla ahícito? Los llanos de Mojos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque concentra 23 lenguas indígenas. Ya sabemos que en el Beni viven 18 pueblos indígenas, que es la mitad de todos los de Bolivia, pero son 23 lenguas indígenas. Muchas de ellas pertenecen a 6 familias lingüísticas, pero tenemos 5 lenguas que son únicas en el mundo. Es decir, ya los lingüistas han demostrado que son familias aisladas, ¿ya? ¿Y qué es lo que están diciendo entonces? ¿No es cierto? Es por qué llama tanto la atención esta característica, ¿no es cierto? Y que tiene que ver ahora. Esta es digamos, la línea de lo cultural como un indicador, ¿no es cierto? Pero por el otro lado está el tema de la biodiversidad, es decir, más de 2.000 especies de vertebrados, ¿no es cierto?, que hemos logrado hasta ahora con una base de datos de varios miles de 140.000 registros de observaciones sobre vertebrados, ¿no es cierto? Entonces, esa conjunción entre naturaleza y cultura nos genera una visión diferente, porque separamos siempre la naturaleza de la cultura, ¿no? Los pueblos indígenas no, ellos siempre lo ven todo junto, ¿no es cierto? Pero lo que se puede señalar, ¿no es cierto? Y eso o sea, es una disciplina, es un enfoque lo biocultural, ¿no es cierto?, que te permite entender esas entramazones entre lo cultural, lo social y lo natural, que te permite un análisis y una comprensión mucho más holística e integral de una región donde sí, ahora sí entramos al tema de las amenazas, ¿no es cierto? Y hemos logrado identificar 26 amenazas entre todo este grupo, que somos más de 40 personas, ¿no es cierto? Pero en la cresta de la ola de todas esas amenazas está la expansión de lo que tú has dicho, ¿no es cierto? Está la expansión agrícola mecanizada en gran escala, basada en monocultivos, pero no solo en bosques, sino fundamentalmente en sabanas, ¿sí? Son las sabanas las más amenazadas, ¿no es cierto?, en este proceso, ¿no es cierto?, aunque también los bosques y sobre todo los humedales, porque claro, o sea, la contaminación de los humedales en una zona donde muchas áreas pasan 8 meses al año inundadas, ¿no es cierto?, la contaminación no se localiza en un punto, se difumina y se distribuye, ¿no es cierto?, por todo lado, ¿ya? Y eso afecta a la vida silvestre, afecta a el consumo, al agua, que es la vida, ¿no es cierto?, de la gente. Pero por el otro lado, digamos, también todo este trabajo ya de ir diseñando, uno es la línea de investigación, pero el otro componente importante es seguir apoyando el tema de la gestión de los territorios, pero en diferentes niveles, ¿ya? O sea, por un lado, en el Beni tenemos 22 áreas protegidas, pero solamente hay 2 del nivel nacional. Las demás todas son municipales, creadas por los municipios, ¿en función de qué? De frenar la invasión, ¿no es cierto?, de interculturales y de otras poblaciones que están entrando allí, ¿ya? Entonces, eso por un lado,
Por el otro lado, muchas de ellas no tienen gestión, es verdad, pero entonces apoyar esos procesos de gestión generan mecanismos de resistencia, refuerzan mecanismos de resistencia a esa expansión agrícola y por lo menos generas, y no es poca cosa, son como 6 millones de hectáreas en territorios, en áreas protegidas, y luego están los 18 territorios indígenas. El TIPNIS es muy importante, ¿no es cierto? Porque además está en el subandino, está en la zona de mayor pluviosidad del país. O sea, todo lo que pasa en el TIPNIS es fundamental porque afecta al resto. Pero hay otros 17 territorios indígenas en todo el Beni, ¿no es cierto? Están los cayubabas, están los itonamas, están los de territorio indígena multiétnico, o sea, hay una diversidad de territorios también, ¿no es cierto?, donde el apoyo para sus planes de vida, para sus planes de gestión, sus procesos de zonificación e implementación de estos planes, ¿no es cierto?, se va convirtiendo en herramientas fundamentales, ¿sí?, para ir enfrentando y ir poniendo un freno a estas amenazas y a esta expansión, que puede no ser suficiente, ¿sí? Pero otra cosa es que no podemos negar que en La Pampa la mayor superficie la tienen los ganaderos, las propiedades ganaderas, pero ahí hay una gran diversidad de ganadería también, ¿no es cierto? Hay los grandes ganaderos, que en muchos casos, y hay los medianos, los pequeños, etcétera, etcétera, pero tenemos por lo menos 2 ecosistemas diferentes, grandes, hay diversidad de sabanas, pero claro, lo que se ha descubierto, lo que estamos mostrando al mundo, ¿no es cierto?, es que más o menos hace millones de años hubo una fractura geológica en el Beni, por ahí aparecen esa línea de lagos tectónicos, el Rogaguado, Rogagua, todos esos, y es una cosa fascinante, o sea, muy curiosa. La Pampa del Sur es más baja que la Pampa del Norte, a pesar de que el río corre de sur a norte. Es por esa fractura, y entonces tenemos la Pampa inundable al sur y la Pampa seca del Cerrado hacia el norte, y los fuegos funcionan de manera diferente ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Cerrado tiene características de especies adaptadas al fuego, o sea, que no es el fuego, la presencia del fuego ahí no es de ahora, ¿ya? Sino que hay especies adaptadas al fuego. Lo que más sufre es la Pampa inundable, porque no tiene especies, ¿no es cierto?, adaptadas al fuego, ¿ya? Pero todos esos elementos son necesarios, digamos, de conocer para diseñar políticas, planes, programas y proyectos. El otro gran tema es el tema de los sitios Ramsar. El Beni tiene los 3 sitios Ramsar que han sido durante mucho tiempo los más grandes de toda la convención a nivel mundial, ¿ya? O sea, el Yata, el Matos y el Río Blanco. No es cierto que el Yata abarca por lo menos 5 municipios, ¿ya? O sea, son 2 millones y tantos de hectáreas cada uno de estos. Entre los 6 sitios Ramsar podemos hacer 6 millones de hectáreas, ¿no es cierto?, con gestión, con manejo, ¿no es cierto?, también constituyen un freno. Y luego está toda la línea, digamos, de los medios de vida, que nosotros hemos identificado por lo menos 4 líneas, ¿ya?, para ir trabajando, y una línea más abierta. El tema del turismo es clave, el tema de la ganadería sostenible de bajo impacto, libre de deforestación, porque es una ganadería, la beniana, que no se realiza en bosques, sino que se realiza en sabanas. Entonces, es una ganadería libre de deforestación. Y cuando se habla de la ganadería en el país, ¿no es cierto?, se mete a todos en la misma bolsa, como esa es la otra cosa también. El discurso cruceñista nos hace pecar de los 2 lados. Por un lado, porque los que defendemos el medio ambiente pensamos que todo es igual a lo cruceño, y por el otro lado, claro, los otros que quieren que todo sea igual que Santa Cruz.
¿no ve? Entonces ahí hay una junta, ¿no es cierto?, un poco perversa en esto, pero nosotros hemos estado viendo y trabajando con ganaderos que hay algunos que para ponerle freno a la expansión agrícola han competido por tierras para comprar las propiedades del lado para proteger sus humedales. ¿Ya? O sea, porque son los humedales lo que le da vida a los pastos naturales, ¿no es cierto? Y entonces, ahí hay este otro elemento, la ganadería, la pesca es algo impresionante. O sea, comunidades ribereñas, es decir, hacer las cuentas, y hacemos el ejercicio con las comunidades, ¿no es cierto? Y a éxito nomás le llamamos el bono naturaleza, ¿no ve? Porque el pescadito, ¿no es cierto?, por lo menos, en el menor de los casos, en comunidades ribereñas, que son varios cientos, por 3 veces a la semana que se consume pescado, y eso lo multiplicas por año, y eso lo multiplicas por cuánto cuesta en platita, resulta que el Juancito Pinto y los bonos estatales se quedan muy chiquititos, ¿no es cierto? Pero la gente no acostumbra a verlo eso como economía, como el bono de la naturaleza, ¿ya? Entonces, la pesca es la otra cosa, y finalmente, bueno, tenemos un componente de políticas públicas, estamos trabajando con las leyes de protección de los sitios arqueológicos, porque es que la legislación de patrimonio en el país es más fuerte que la de las áreas protegidas, pero la de las áreas protegidas tiene gestión, lo del patrimonio queda en una… Entonces, estamos combinando las dos cosas, ya que los sitios arqueológicos están inscritos en el paisaje. Lo que hay que dar es una respuesta de gestión de manejo integral, ¿no es cierto?, que articula la legislación de patrimonio con la legislación de las áreas, la normativa, digamos, de las áreas protegidas, de manera de reforzar eso. Y finalmente, ¿no es cierto?, está lo de comunicación, que es otro componente bien importante, pero solamente déjenme decirles una cosa, ¿no es cierto? No acostumbramos a mirar a veces cómo se van gestando las oportunidades. Y yo creo, y el Beni, la mayoría siempre mira para afuera, mira para el Brasil, mira para Rondônia, mira para Santa Cruz, ¿no es cierto? Pero lo que hacen en ciertos lugares es bien interesante y es necesario posicionarlo. ¿Qué pasa en el municipio de Santa Rosa? Reyes, Rurrenabaque, Santa Rosa, vinculado al núcleo Madidi. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿No es cierto? Bueno, es el segundo destino turístico del país, ¿cierto? Bueno, es el segundo destino turístico del país. Eso genera muchos encadenamientos. Es el área con mayor número de emprendimientos turísticos comunitarios del país. Luego, tienes a los grandes ganaderos que han decidido proteger sus espacios, o sea, espacios donde no va a entrar la soya, no va a entrar el arroz, porque valoran su ganadería, ¿ya? Y al mismo tiempo, al proteger la fauna silvestre, han protegido el Yacuma, que es un centro de concentración de vida silvestre, que es impresionante. Si ustedes van, no hay momento de un recorrido por el río donde no vean algo, y eso es lo que atrae al turismo. El Madidi es el parque nacional más biodiverso del mundo, pero los turistas van más a las pampas que al Madidi, porque en el bosque no se puede ver, en las pampas se ve bien. ¿Ya? Y luego el otro tema que yo creo que entonces ahí hay unas articulaciones y han creado, o sea, ¿cómo se crea el área protegida municipal de Santa Rosa? ¿Quién la impulsa? Los ganaderos. Ellos han sido los impulsores del área protegida, ¿no es cierto?, de Santa Rosa, ¿ya? Entonces, hay esos elementos que hay que ver los matices, creo yo, ¿no es cierto? Y finalmente, el Beni
tiene los rodales de cacao silvestre más extensos del país, sin duda. Lo de Baures es una cosa, pero lo que nosotros estamos identificando en el medio y Alto Mamoré es impresionante. Y entonces todo esto es lo que estamos trabajando con este grupo de trabajo, ¿no es cierto?, con la finalidad, pero enfocándonos en los llanos de Mojos, en el departamento del Beni, generando cosas un poco desde abajo, ¿no es cierto?, pero lanzando también líneas para arriba. Eso es. Bueno, muchas gracias. Bueno, Zulema aquí nos ha dado una clase sobre mojos, ¿no es cierto? Hemos aprendido cosas que, no sé, nunca yo las he escuchado, entonces realmente te agradecemos muchísimo, Zulema, y podríamos estar indudablemente pasando varias clases más, ¿no? Pero tenemos que terminar, tenemos que ir cerrando para que todo el mundo se vaya. No lo vamos a dejar, que nos saque. Pero lo que yo quisiera un poco plantear ahora y también dar espacio a las preguntas y las inquietudes, digamos, de todos los que están, de todas las personas que están presentes, son tal vez 3 o 4 grandes temas, ¿no? El primero tiene que ver, y en el caso de Zulema se ve muy claramente, en la relación del conocimiento y la investigación en su articulación con las políticas públicas, ¿no? ¿Qué política pública se puede hacer si no se conoce y no se diferencia la sabana de los humedales y de las regiones ganaderas y la fractura que existe? ¿Qué política pública? ¿No? Nadie puede hacer política pública sin todo ese conocimiento, ¿no? Que es un conocimiento local por una parte, pero es una sistematización también de conocimiento y además transdisciplinar, ¿no? No es de arqueología solo, no es solo de sociología y de aves, y etcétera, etcétera. Entonces creo que ese es un gran tema, ¿no? El segundo gran tema me parece que es lo común, Cecilia, y al final, ¿qué es lo común? Y detrás de lo común están las disputas por lo común. ¿Qué entendemos por lo común? Entonces, lo común se va construyendo por un lado, pero por el otro lado se va disputando tremendamente. Entonces, cuando se habla de lo común en general, tal vez no se logra ver, ¿no es cierto?, todas esas disputas que han salido y salen en todo lo que ustedes han relatado. El tercer tema me parece el de las cooperativas mineras, ¿no? Y sobre todo las cooperativas mineras auríferas que ahora están por todos los ríos, y creo que tenemos una visión también de las cooperativas, volviendo ahí Zulema, como un mundo absolutamente homogéneo. Y hablamos aquí en La Paz de las cooperativas, ¿no es cierto?, además hasta ya en un tono despectivo y despreciativo, las cooperativistas, las cooperativas, cuando es un mundo también, como tú decías, así como el territorio es diverso, las cooperativas son totalmente heterogéneas. Yo no conozco mucho de las cooperativas de oro, pero sí conozco cooperativas, he trabajado, digamos, algunas cosas sobre las cooperativas más, digamos, del mundo andino, y son muy distintas entre sí. Y por el otro lado, hay cooperativas totalmente, digamos, de patrones, socios y no sé qué, pero hay otras cooperativas distintas. Hay cooperativas que coexisten con las transnacionales, que es el caso de Colquiri con Glencore, y ahí cómo se divide un cerro entre dos, que es una bomba de tiempo, obviamente. Entonces, y una cosa que recién he leído en un trabajo que me parecía muy interesante, es cómo se concibe al Estado y cómo esa relación con el Estado se va también reproduciendo en todos los niveles, ¿no? Y es esta noción del Estado como padre, pero el Estado también como redistribuidor. Entonces la gente, por un lado, espera
que tiene que retribuirle, o sea, tiene que darle cosas, ¿no? Das cosas, plata, bonos, Juancito Pinto, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, ese que da, ¿no es cierto?, ese mismo patrón, y de hecho lo llaman creo que patronaje, se vuelve a repetir en toda la escalera social de actores que además están posicionados políticamente y están disputando lo común. Entonces, es un proceso, digamos, complejo que nos lleva a no uniformizar lo que sabemos, sino más bien complejizar y heterogeneizar, ¿no? Entendiendo también la intervención de la propia política y que las políticas públicas y las leyes deberían de alguna manera tomar en cuenta esta diversidad de situaciones y nosotros como urbanos pues dejar de mirar todo como con un color y una paleta. Dicho esto, yo les pido que abro la palestra y hagan preguntas aquí, pero no tenemos más de 10 minutos, Denise. No más de 10 minutos. Bueno, yo la verdad no quiero hacerles preguntas. Yo quiero agradecerles, Zulema, Marquesa, Cecilia, porque yo he venido aquí, después de ir al oculista y tomarme un café, he venido muy desesperanzada. Bueno, estoy así, hace mucho tiempo. Escucharte, Zulema, ¿sabes qué? Me llena mi cabeza de luciérnagas. Muchas gracias. Hay gente como tú que está haciendo cosas fabulosas y a quien deberíamos escuchar más y siempre. Marquesa, eres una heroína. Has recibido palos, estás firme ahí, firme. Cecilia, yo ya te he dicho muchas veces y te vuelvo a repetir, has ido al Parlamento a hacer una tarea y la has cumplido. Casi nadie hace eso. Entonces yo, chicas, así, me van a disculpar que las trate con tanta familiaridad, porque las conozco de chicas. Muchísimas gracias. No les quiero preguntar, les quiero agradecer. Hermana Marquesa, compañera Zulema, quiero agradecerles mucho, siempre aprendo mucho de ustedes, siempre las escucho donde puedo. Para mí, la alusión que hizo la Zulema al aprendizaje a través de del trabajo de los anarquistas, tiene un elemento muy interesante histórico, el proceso por el cual está siendo destruida la territorialidad indígena, es muy antiguo. Don Lisandro Rodas hablaba de que fue confinado a Entre Ríos en 1930. El año pasado yo fui a dar una conferencia en la Federación Anarquista Mexicana y busqué dónde era, porque él hablaba de unos indígenas que tenían una tembeta, un tipo de aro en el, y que para él eran los verdaderos anarquistas porque no tenían ni Dios, ni ley, ni patrón, y compartían todo, etcétera. Bueno, Entre Ríos es una de las centrales más depredadas donde se ha instalado Bulo Bulo, y eso ha empezado en los años 60, ¿no es cierto? Entonces, ese es un comentario. El otro comentario es, he conocido un lingüista, Yuracaré, fuera de Bolivia, y él dijo una cosa muy interesante. Nos han hecho creer que somos naciones para que nos olvidemos que somos comunidades. Solo esos dos comentarios quiero aportar desde una visión más bien histórica, y reiterar que las utopías anarquistas son visiones de un futuro largo. No lo vamos a ver, quizás el bosque quizás va a destruirse, pero también hay capacidades de autorregeneración, de la complejidad de lo que
Guillermo Delgado llama socionatura, la co-creación entre especies, aguas, entidades naturales, en fin, esa posibilidad futura creo que la podemos soñar como una utopía que puede ser vigente para no morir de pena de lo que está ocurriendo. Bueno, yo quiero agradecer a las tres invitadas, realmente ha sido un placer estar con ustedes. A mí me alegra enormemente terminar este conversatorio con tan ricas experiencias de vida, de aprendizaje, de sueños, y cada una de alguna manera está peleando en su propio territorio. Entonces creo que nos vayamos con eso, que cada una abandera un territorio y nos podamos escuchar, y ojalá que la gente pueda aprender, y todos, especialmente los políticos, puedan aprender de cada uno de ustedes. Yo sería más optimista, Silvia, escuchando todo lo del Beni. Me voy más bien con una sensación de optimismo, de que tal vez se pueden hacer cosas, se pueden salvar cosas, ¿no? Y a la señora Marquesa, realmente yo le agradezco. Lo del TIPNIS ha sido una experiencia más terrible que hemos tenido, tal vez, y usted, como decía Jenny, realmente es una heroína. Así que muchísimas gracias, porque además desde sus comunidades están peleando y luchando en el día a día. Muchas gracias. Entonces, gracias a todos ustedes.